Y llegó el momento en que los antiguos dioses murieron. Los valientes murieron con los sagaces, los nobles perecieron, bloqueados en batalla con el mal desatado. Era el último día para ellos. Un antiguo Aera estaba falleciendo en un holocausto de fuego. El momento final vino con la liberación de un poder indescriptible que desgarró el hogar de los antiguos dioses en pedazos. Lo partió en grandes mitades y llenó el universo con el cegador resplandor de la muerte de su destrucción. En el final hubo dos cuerpos gigantes derretidos, girando áridos y lentos, limpios de todo lo que antes hubo. A la deriva en los sonidos desvanecientes del tronar cósmico. Se errase el silencio sobre lo que antes hubo. Un prolongado, profundo silencio envuelto en masiva oscuridad. Fue de esta forma por una era, y entonces se hizo una nueva luz. Hola Internet y bienvenidos al Viaje del Héroe, la sección donde recapitulamos, hablamos y opinamos de las historias de nuestros personajes favoritos. Soy Julián Grabo Bilbao. Y yo sé que el Capelo Lalia. Jack Kirby nació como Jacob Kurtzberg en 1917. Sus padres habían migrado de Austria, según Jack, porque su papá insultó a un miembro de la aristocracia alemana que intentó matarlo. Creció pobre en la calle Suffolk durante la Gran Depresión, así que toda su vida intentó proveer para su familia, pintando cercas, haciendo mensajero y repartiendo diarios, ocasionalmente metiéndose en pleitos con bandas callejeras por el dinero. Le daba todo lo que ganaba su familia, pero estos les dejaban un poco para el entretenimiento, aunque Jack lo llamaba ilustración. Aprendió a escribir de los cómics que compraba y a dibujar de las películas y tiras de diario. Entró en la naciente industria del cómic en los años 30, dibujando varias series bajo diferentes seudónimos hasta que se decidió por su nom de plume, Jack Kirby, en 1940, cuando junto con el guionista y editor Joe Simon crearon el exitoso Capitán América para Timely Comics, lo que eventualmente se transformaría en Marvel, el cual fue introducido golpeando a Hitler en la tapa del primer número, algo catártico para el autor. A partir de ahí, la dupla se mantuvo unida, pasando por diferentes compañías, hasta finalmente aterrizar en National Comics, la que eventualmente se volvería DC, donde co-crearon a los Boy Commandos y la Legión de Repartidores de Diarios, inspirados obviamente por su trabajo de juventud. Y eso de volcar su vida o creencias en su arte está en todos los trabajos de Kirby, algo que discutiremos a lo largo de la serie. Pero entonces, igual que los personajes que dibujó, le tocó llevar la pelea a los nazis, y fue reclutado para la Segunda Guerra Mundial, donde sirvió de explorador de avanzada, dibujante de mapas, y peleó en la Batalla de las Ardenas antes de ser enviado de regreso a su hogar por un severo caso de congelación en las piernas. Con este trasfondo constante de pobreza y violencia, Kirby fue prácticamente motivado por la vida a quedarse adentro y trabajar, y era un monstruo. Tenía un promedio de 670 páginas por año, con un récord de 142 el septiembre del 47. Y eso está contando solo las publicadas. El hombre se permitía dibujar ilustraciones para sí mismo en su casa, además de eso. Después de la guerra, Kirby trabajó solo en varios proyectos de ciencia ficción y bélicos, y prácticamente inventó el cómic romántico que fue muy popular en los 50. Pero su mayor impacto, discutiblemente, fue lo que sucedió en la década siguiente, cuando Kirby regresó a Timely Comics, ahora Marvel, y revitalizó la compañía co-creando, todo. Los Cuatro Fantásticos, Hulk, Thor, Iron Man, Black Panther, los X-Men, los Vengadores, todo junto a Stan Lee. Y es con Stan que también viene el drama. Juntos trabajaron con lo que ahora se llama el método Marvel, una forma mucho más casual de hacer cómics. Ellos dos se sentaban en una oficina o en un restaurante e ideaban una historia y personajes, sin guión, sin nada físico. Luego Jack lo dibujaba con lo que habían conversado y Stan le ponía las palabras arriba directamente en el arte. Y cuando las lees con este conocimiento, te das cuenta del estilo improvisado de narrativa que tienen. Hay conflicto que solo está presente en el diálogo, que tal vez luego nunca se vuelve a retomar. O al revés, que personajes empiezan a pelear y se detienen sin mucha provocación verbal. Para mí, obviamente, la colaboración entre escritor y dibujante es necesaria. Los cómics son un tipo de arte colectivo. Los dibujantes no están ahí solo para realizar la visión del escritor. Es un esfuerzo de grupo. Y cuando uno encuentra esa sinergia, no hay nada mejor. Y hay ocasiones donde una parte del proceso encuentra un obstáculo que la otra logra destrabar. Hay cierta escena de arco y flecha que escribimos que no podría haber resuelto sin él. Pero ahí viene a arruinar el sueño ese molesto capitalismo. Porque con un sistema tradicional te queda claro: el escritor creó el personaje, el dibujante le dio imagen, 50-50 del crédito. Con el sistema Marvel, que tanto fue Stan y que tanto fue Jack, se vuelve difuso.
Hay 15 historias diferentes con 15 razones diferentes cada una de qué fue lo que causó la ruptura entre Jack Kirby y Marvel. Y las entrevistas que ambos y otras terceras partes han dado están llenas de recontos imprecisos y contradicciones. Kirby dijo que muchos de los trabajos fueron con poca o ninguna participación de Stan Lee. Lee solía decir que las historias eran una colaboración o que Jack era el que creaba las tramas. Pero por fuera de esta situación del crédito reconocido, estaba el tema de que, a pesar de estar trabajando como en 5 series diferentes al mismo tiempo, los directivos de Marvel nunca le ofrecieron un contrato formal. Lo mantuvieron como freelancer, por lo tanto no se le pagaba la medida del trabajo que estaba presentando y no se le daban regalías por sus creaciones, porque oficialmente pertenecían completamente a Marvel. Cuando finalmente el editor en jefe Martin Goodman le ofreció un contrato, los términos eran muy poco favorables. No solo de pago, sino que incluía específicamente que Jack no podría perseguir ningún tipo de acción legal de cualquier clase contra la compañía. Al mismo tiempo que estas discusiones estaban tomando lugar en el 67, Carmine Infantino se volvió el director editorial de DC Comics. Y una vez que tomó el rol, su misión era convencer a Jack Kirby que cambiara de bando. Cuando los dos se encontraron en Los Ángeles, Kirby le contó de las ideas que tenía, se quejó de su trato en Marvel, e Infantino inmediatamente sacó un contrato accediendo a todas sus demandas. Además de un mejor pago, especificó que no quería el método Marvel. Solo trabajaría con un escritor que le mandara todo un guión entero. Toda la trama, todos los diálogos, todas las palabras. Y si no, escribiría y dibujaría todo él mismo. Por cierto, esto es algo que al parecer Kirby e Infantino no habrían podido hacer si Marvel no lo hubiera tenido trabajando como freelancer. Así que en el 70 Jack Kirby dejó Marvel. Según se dice, solo diciéndole a Stan Lee de su partida. Y acorde a su biografía, de la cual estoy sacando todas estas historias, el trato en DC fue inmediatamente mucho mejor. Y DC plasmó su llegada en todos lados. Al final de cada cómic había una página entera que decía Kirby viene, se aproxima el grande. ¿Y dónde iban a ponerlo? Era la cuestión. Bueno, aparentemente él especificó que no quería quitarle el trabajo a nadie. Iba a ser una nueva serie o una donde el escritor o artista estuviera retirándose. Y afortunadamente una de las series más vendidas acababa de cumplir esos requisitos. Jimmy Olsen. Sí, hoy en día parece ridículo, pero en los 70, Superman y todos los relacionados con él vendían como pan caliente. Tanto Lois Lane como Jimmy Olsen tenían sus propias series regulares, y ambas vendían más que Batman. Algo incoherente en el presente, pero completamente cierto. En ese entonces, conseguir al co-creador de Iron Man, los X-Men, los Cuatro Fantásticos, y ponerlo a trabajar en Jimmy Olsen tenía todo el sentido comercial del mundo. Estaba a esa altura. Y en esa serie plantó las semillas para su magnum opus, El Cuarto Mundo, el cual floreció con 3 series simultáneas en 1971. Mr. Miracle, La Gente Eterna y la que vamos a empezar a cubrir hoy, Los Nuevos Dioses. Y en esta primera portada de New Gods vemos a Orión rodeado por el cosmos. Parece ser acompañado de un blanco que se esparce a través de la oscuridad. Y en el fondo, un planeta verde de sencillo tratamiento. En la figura del héroe ya podemos notar el legendario estilo Kirby de dibujo. Una de las cosas más llamativas es el diseño de color. Es alocado, casi como si no tuviera un orden, algo psicodélico. También nos sirve como presentación de cuerpo completo del personaje, además de que lleva puesto su astro arnés. Guión, lápices y colores de Jack Kirby, con tinta de Vince Coletta y letra de John Constanza. El cómic empieza con la épica intro que mostramos al principio del video. Antiguos dioses enredados en una guerra que acabará con su existencia. El hecho de que esta historia arranque con una primera splash de una situación de guerra ya nos muestra lo épico que va a ser todo. Sabremos muy poco de los viejos dioses a lo largo de todo el trayecto del Cuarto Mundo, incluso más allá de Kirby. Pero su origen realmente es metanarrativo. Verán, Jack venía trabajando en esta idea desde que hacía los cómics de Thor en Marvel. Esto que estamos viendo es el Ragnarok, el apocalipsis nórdico. Ya quería contar esta épica historia en Marvel que acabaría con todo el panteón divino y uno nuevo emergiendo, pero obviamente no le dejaron hacer algo tan drástico en las páginas de los personajes que más vendían. Aunque sí le permitieron hacer algo similar en Inhumanos, Los Nuevos Dioses es esta historia realizada exactamente como él quería. Por lo tanto, esta página es Jack metafóricamente matando su trabajo en Marvel para que uno nuevo y original pueda surgir. Futuros escritores directamente mostrarán a Thor entre estos seres, porque sí, siendo un personaje mitológico no tiene copyright. Pero otros mantendrán la ambigüedad. Son seres increíblemente poderosos cuya historia y cultura se perdió en este holocausto.
Este Armagedón concluyó con el mundo en que estos seres habitaban partiéndose en dos, y de las cenizas de los viejos dioses, nuevos nacieron. Y en el presente conocemos a uno de ellos, el protagonista de esta serie, aquel que blande la astrofuerza, Orión, quien ha sido invocado de regreso a su hogar. Y acá tenemos una segunda splash, esta vez de título, y presentando un elemento que es un poco extraño para un tamaño tan grande, y es un primer plano de nuestro protagonista. Algo que ya nos marca el trabajo de Kirby es esta manera de dibujar las miradas. Y acá no solo es la mirada, sino también la forma que tienen los ojos del casco. Al cruzar la atmósfera del planeta es rodeado por rayos de luz pertenecientes a Light Ray, otro nuevo dios que le da la bienvenida alegre, y juntos descienden hacia Nueva Génesis, un mundo de bosques verdes y ríos azules cuya única ciudad flota sobre la naturaleza. Y es increíble lo rápido que se van presentando todos los elementos. Increíblemente, Light Ray es el segundo personaje que aparece, va a tener cierta importancia, y su diseño casi no cambió a lo largo de los años. Además de todo esto, ya podemos marcar el estilo de la tecnología de Kirby y a todo Nueva Génesis en su esplendor. Y por si no quedara claro, tenemos una tercera splash mostrando todo lo decorativo que es. En esta página completa podemos ver a los personajes volando alrededor de estatuas y se mencionan los árboles que ya mostró Julián, que tienen una importancia muy particular en la ciudad. Más que nada porque representan la vida, simbólicamente es obvio. Y todo esto viene acompañado por una paleta de colores bastante más coherente de lo que vimos en la tapa, pero igual de loco. Aunque no hay portentos negativos en el ambiente, susurros de otros dioses se escuchan, porque al parecer Orión solo emerge cuando peligro se aproxima. Los dos seres tienen una amistosa conversación. Light Ray le pide que ignore un momento el sonido de la batalla y se quede, ría, viva. Pero Orión sabe que blanda una seria y temida responsabilidad que no puede ignorar, como portador de la astrofuerza. A su amigo le gustaría que se abriera un poco más, pero tiene sombras que no quiere exponer a la luz. Lo que me gusta de los nuevos dioses es que te puedes dar cuenta de qué concepto representan, a pesar de que nunca es explícitamente dicho. Nunca llaman a Light Ray dios de la luz, nunca llaman a Orión dios de la guerra, pero por sus habilidades, personalidades y motivaciones, uno puede inferir la manifestación de lo que son. Light Ray lleva a Orión con Highfather, que está escuchando a los más jóvenes entre los dioses cantando en un coro. Especificaremos más lo que Highfather representa cuando cubramos su origen, pero inmediatamente la túnica, la barba y el bastón delatan su inspiración en Moisés. Aunque en un paralelo 1 a 1 es un ser que venera la libertad y la inocencia. Al finalizar la canción le hace una reverencia a los niños. Él se inclina ante ellos. Una representación del futuro y vida que florece en la libertad por la que él vela. Y algo que me parece importante remarcar es el hecho de que no se nos presenta a Highfather de la misma forma que se nos viene presentando a los demás personajes. Está en un cuadro colectivo. Parece ir de la mano con la cultura que se nos está presentando del planeta, especialmente teniendo en cuenta que casi todo apareció hasta ahora en un splash. Él y Orión van juntos a una pared que conecta a los dioses con la fuente, un poder cósmico anterior incluso a los viejos dioses que Orión llama la ecuación de la vida. Y su reunión es entrecortada por un misterioso ser en una silla flotante que se manifiesta de la nada, el nuevo dios llamado Metron. Los nuevos dioses no son totalmente solo buenos o malos, y el que mejor representa esta falta de línea es Metron. Aunque nunca hace nada realmente maligno, usualmente tiende a ser solo un observador o guía. Como Orión dice en esta página, su interés principal es la búsqueda de conocimiento. No quiere hacer nada con ese conocimiento, simplemente el poseerlo es el objetivo en sí. Y ese tipo de intelecto es el que Metron representa. El intelecto no es bueno ni malo. El conocimiento no es bueno ni malo. Es lo que uno hace con ese intelecto y ese conocimiento. Y de esa misma forma, Metron es un personaje sumamente neutral. En cuanto al diseño y la personalidad, aparentemente Kirby se basó en la interpretación de Leonard Nimoy del personaje de Star Trek Spock. E incluso el nombre al parecer fue sacada de esa serie. Y en este caso, si bien tampoco el personaje aparece en un splash, porque ya había muchas splash, es un cuadro muy grande y aparece en la oscuridad. Si bien básicamente cumple la función narrativa de generar suspenso a su aparición, funciona bien con esto que explicó Julián, de que no es necesariamente bueno ni malo. Genera siempre una aura de misterio. Eso sumado al hecho que no sé qué tan pensado está de que los colores de su traje y de la silla son fríos. Orión encuentra frustrante que Metron haya sido llamado y preocupante que un ser que acorde a él vendería todo el universo por una pizca de conocimiento se le tienta el permitirle el contemplar la fuente. Ya la silla que posee le parece demasiado para el guerrero. La silla recibe el nombre de August Mobius,
el matemático y astrónomo alemán que descubrió la banda de Mobius, un objeto matemático de superficie de 2 dimensiones no orientable. Es decir, si nos situamos en una banda de Mobius, se nos es imposible definir si estamos yendo a favor o en contra de las manecillas del reloj. Quien se siente en esa silla de la misma forma puede ir a favor o en contra del tiempo, y viajar en el espacio ignorando las dimensiones. Pero cualquier discusión es cortada cuando el bastón de Highfather conecta con la fuente. La fuente es un concepto metafísico. Es la fuerza cósmica y el origen de todo lo que existe. Piensen como los colores y la tinta que después darán forma al universo dibujado. Y si Highfather es Moisés, la pared esta es el arbusto en llamas. Literalmente una llama aparece para hablarle con instrucciones. Esta mano en llamas escribe Orión Apocalypse, luego la Tierra, luego la guerra. Aunque la ecuación de la vida puede dictar los acontecimientos del universo, los nuevos dioses son libres de elegir si seguirlos o no. Pero ante la mención del planeta opuesto a Nueva Génesis, aquel que se bifurcó de ese viejo mundo original, la amenaza que su gobernante representa, que Darkseid representa, Orión decide seguir las instrucciones y partir a Apocalypse. Y acá se presenta la temática general que estará presente a lo largo de todo el Cuarto Mundo, de los 3 títulos de Jack Kirby: la lucha por el libre albedrío. La tesis de Kirby es que la definición de la vida es el poder elegir. Uno puede guiar y ayudar, pero si una elección es forzada en vos, o si no tenés elección para empezar, no estás realmente vivo. Es por eso que Kirby no propone muerte como lo opuesto de la vida, sino su propio concepto, la anti-vida. El objetivo de Darkseid no es simplemente el dominio, como cualquier otro supervillano. Es la eliminación del libre albedrío. Hablaré más en profundidad en futuros números y tendré mi momento de despotricación al respecto. El nuevo dios del conocimiento encuentra sabia la elección de la fuente, pues quién mejor para enfrentarse a Darkseid que su hijo, algo que Metron dedujo y Highfather quiere mantener en secreto. Necesito recalcar que esto es 6 años antes que Star Wars y 9 antes que el Imperio Contraataca. Y pasamos con Orión dirigiéndose al planeta que reside a la sombra de su hogar. Por supuesto tenemos las inspiraciones del Viejo Testamento con Génesis y Apocalipsis. Nueva Génesis literalmente significa nuevo comienzo, como el Génesis fue el comienzo de la creación, y Apocalipsis es el final, como lo es el Apocalipsis que le da el nombre. Pero tengo que recalcar la visual. Nueva Génesis es solo una ciudad flotando en el aire, no molestando al verdor de la naturaleza del planeta. En su oposición, Apocalipsis es un mundo completamente confeccionado. No hay piedra que no haya sido esculpida para ser parte de un camino, edificio o fábrica. La elección es representada por la naturaleza. La muerte del libre albedrío es representada con la industrialización. La aproximación de Orión lo lleva a observar los errores de Apocalipsis. Los que tienen armas oprimen a los que las fabrican. La vida es solo un medio para la meta que es la muerte. Pero esta aproximación no pasa desapercibida, y vemos por primera vez a las tropas de choque de Darkseid, seres humanoides llamados parademonios. Su nombre viene del término paramilitar, obviamente, una unidad que funciona de manera organizada como una milicia, pero no tiene un estado profesional o legítimo. Estos son demonios. Son un ejército, pero literalmente lo más bajo de las fuerzas de Apocalipsis. No reconocidos profesional o oficialmente. Son básicamente papel de oficinas. Y su diseño, que si bien sí ha cambiado un poquitito a lo largo de los años, mantiene las mismas bases: los visores, las caras demoníacas, especialmente los dientes, y los colores, probablemente logrando que cada vez que veamos a alguien vestido en dorado y verde pensemos automáticamente que es un soldado de Darkseid. Aunque individualmente las criaturas no son rival para Orión, sus números logran abrumarlo, y se ve forzado a liberar un pequeño porcentaje de la astrofuerza, a pesar de que puede quedar atrapado en la explosión de poder. No es exactamente explicado qué es la astrofuerza. Iremos viendo sus propiedades a lo largo de la serie, pero es descrito como la furia de la fuente. De otra forma es puesto la ira de Dios. Y como dijimos al principio del video, es una carga para Orión. Lo cual es apropiado considerando lo que sucede con el personaje internamente, que veremos en el próximo capítulo. Recuperando el equilibrio, Orión desciende más cerca de la superficie y se encuentra con una enorme figura en piedra. Una estatua dedicada al dios oscuro. Y el hecho de que veamos primero a Darkseid como una estatua que al personaje en sí mismo nos permite tener una especie de anticipación. Y el diseño de esta estatua nos hace acordar a miles y miles de representaciones históricas de diferentes personajes mitológicos o creencias de distintas tribus. Algo que en la modernidad también está linkeado a varios dictadores. Ahora tengo que aclarar, el diálogo es exagerado y extravagante como suele ser en cómics viejos, pero no es tan explicativo como otros que estuvimos viendo.
Es mucho más rimbombante y operístico. Es más similar a una obra de teatro vieja que a un libro que le pusieron dibujos después. Más soldados van hacia el intruso. Este deja a su equipo al lado de la estatua, sabiendo que ningún habitante de Apokolips tiene permitido aproximarse ni a la sombra de la efigie de su amo, y se dirige a los hombres. No tiene ningún conflicto con ellos, solo quiere a sus maestros. Pero para los criados en este mundo de guerra, no matar o morir no es parte del estilo de vida, y se lanzan todos contra el nuevo dios que los recibe sin dudas y sin problemas. Ni siquiera se molesta en golpearlos, simplemente camina a través de ellos esquivando sus armas y apartándolos del camino al caminar. Pero el alboroto alertó una atalaya de vigilancia cercana y aún más tipos de infantería son movilizados contra él. La mezcla de Kirby es inigualable en su originalidad. Venimos hablando en cuanto al guión de cómo mezcla varias ramas religiosas, pero visualmente es como si la alta tecnología aún permaneciera en la época medieval. Tienen armas láseres, pero visten como caballeros. Tienen una alta industria, pero montan en perros. Perros infernales, pero igual. No es más rápido que los canes, aunque sí más fuerte, así que se lanza contra ellos y los tira al suelo. La caída deja inconsciente a los jinetes, pero las monturas continúan persecución. Aún así, esos segundos de recuperación le dieron a Orión todo el tiempo para alcanzar un pilar y tirar abajo el techo, asustando a los animales. Se adentra en el castillo antes de que regresen y lo encuentra vacío, privado de la élite de Darkseid, sus seguidores y Darkseid mismo. En su lugar hay una unidad de dirección masiva, una computadora que transmite órdenes a distancia, y en guardia y asegurando que se cumplan estas órdenes está Kalibak el Cruel. Kalibak va a ser uno de los antagonistas menores y uno de los rivales recurrentes de Orión. El nombre, la apariencia y la disposición es posible que vengan de Caliban, el hombre bestia de la tempestad de William Shakespeare. Lo presentan acá, pero es más un teaser para el futuro. Y algo que parece esclarecedor en la presentación de este personaje es que, por ejemplo, él se encuentra con esta especie de unidad de vigilancia que parece terriblemente aterradora y se nos muestra de frente en un cuadro entero, pero cuando se presenta a Kalibak ni siquiera le vemos la cara. Y no porque esté tratando de hacer un drama, simplemente porque el personaje está de costado, incómodo, como si todavía no estuviera muy seguro en su posición. Viendo el desarrollo de Kalibak y las relaciones que tiene con Apokolips, creo que esto está planeado, pero no estoy muy seguro. Cuando los dos guerreros se van a lanzar al ataque, una barrera de energía los separa, emitida de la silla Mobius de Metron, que, como se estableció, puede ir a cualquier lugar instantáneamente, la sala principal del Palacio de Apokolips incluida. Metron viene para ofrecer la ayuda. Orión cree que se refiere a enfrentarse a Kalibak, para lo que tiene más que poder suficiente, pero el dios de conocimiento especifica que no alcanzará eso solo para derrotar a Darkseid. Es interesante que se dio una conversación similar a la que Orión y Lightray tuvieron, pero esta vez es Orión el que reprimienda al otro nuevo dios de que no está viviendo, que es solo como sus máquinas frías y no siente emociones. Porque Orión lucha por la vida, lucha por la preservación de esos sentimientos, pero tiene un enorme peso encima que le dificulta dejarse llevar al nivel de Lightray. Y esta conversación de implicar que le gustaría. El nuevo intruso le informa a Orión que Darkseid ya está en la Tierra, gracias a los tubos Boom que Metron descubrió para reemplazar el sistema que los antiguos dioses usaban para trasladarse. Específicamente referido como un puente, como cierto puente arcoíris que cierto personaje usaba en sus aventuras para viajar de su reino a la Tierra. Y en la Tierra, Darkseid ya ha estado creando túneles y una red de transporte para alcanzar todas las partes del globo sin ser detectado y poder escanear la mente de todos los humanos, dado que se enteró que una de esas mentes contiene el secreto de la ecuación antivida. Y sus primeros especímenes, con los que experimentó antes de avanzar a gran escala, siguen en Apokolips. Un hombre anciano, un niño, un adulto y una mujer. Horrorizado, Orión jura devolverlos a la Tierra. Metron le alcanza su arnés y se despide, el nuevo dios de la guerra asegurando que no extrañará la presencia. Con un ligero toque de la astrofuerza, las maquinarias son reducidas a cenizas y los humanos liberados. Pero con la salida de Metron, también se fue el campo que contenía a Kalibak. Así que ahora Orión debe decidir si enfrentarlo o poner a salvo a las víctimas de Darkseid. Decide priorizar el rescate. Lanza una ráfaga más potente de su arnés y abre un tubo boom a la Tierra. Le asegura a los 4 humanos que los llevará a su hogar, y a pesar de un momento de duda de parte del más anciano, todos logran cruzarlo antes de que la masa de Kalibak haga contacto. El hombre bestia jura que la próxima vez que se encuentren no habrá escape de la batalla, y le entregará el cadáver de Orión a Darkseid. En la Tierra, los humanos llegan junto con el nuevo dios, tal y como el muro de la fuente indicó.
y por lo tanto, Orión decide quedarse para librar la guerra contra su enemigo. El anciano se introduce como Víctor Lanza, un corredor de seguros, y la mujer Claudia Shane, una secretaria, ambos preguntándose si ahora son parte de una fantástica tramoya de espionaje cósmico. Orión les dice que es algo mucho más grande. Les cuenta del ser con poderes más allá de los sueños que ahora reside en las sombras de la Tierra, y les clama a los cielos que la batalla comienza. En el epílogo, en algún lugar de las entrañas de nuestro mundo, Darkseid escucha el llamado de su hijo y declara el inicio de la batalla. El estilo y sustancia de Darkseid fue moldeado a partir de cada tirano y persona hambrienta de poder que Jack Kirby conocía. La encapsulación de todo lo que es malvado. La biografía del autor que mencioné menciona específicamente a Hitler y Richard Nixon. En cuanto a la apariencia, como es normal con artistas de cómic, fue casteado. Sus manerismos y algo del físico fue inspirado por el actor Jack Palance, algo que le dio una presencia y aura de poder. A pesar de que está escrito diferente, la pronunciación del nombre es idéntica a como se pronuncia el lado oscuro en inglés, porque eso es lo que Darkseid representa, todo lo que es el lado oscuro de la naturaleza humana. Y a pesar de esta gran revelación final, no es la primera aparición del personaje. Él fue introducido en la serie de Jimmy Olsen que mencioné al principio del video. Sí, uno de los más grandes villanos de DC y el cómic en general debe su existencia a Jimmy Olsen. Y con la revelación de uno de los más grandes antagonistas de la ficción, termina el número. Y como verán, el dibujo de Kirby le hace honor, es formador de estilo. Incluso es el día de hoy que varios artistas siguen usándolo como inspiración. Y lo que lo destaca principalmente es que a pesar de todo el trabajo, detalle, tecnologías, diseños que tiene, es, en síntesis, la forma está llevada a un lugar muy particular. La estructura tiene un trabajo particular, lo cual realmente queda muy bien para todo ese trabajo de detalle. Además que hace que las figuras de sus personajes también sean rápidamente reconocibles. Y además de todo esto, también suele dibujarle cabezas grandes. Incluso tuvimos una imagen de Caliban que parece una especie de dibujo animado, que lleva el estilo algo un poquito cartoon. Como dije, sus miradas son muy particulares y la ya mencionada 200.000 veces tecnología. También Julián mencionó que sus fuertes son la creatividad y el diseño, claramente. Y por lo menos en este número vemos que las diagramaciones son extremadamente sencillas, incluso en la acción. Todo tiene que ver más con los tamaños que con la forma en que narra. Además hay muchísimo efecto, de tinta principalmente, la cual, al parecer no solo es de Kirby, tiene mucha presencia en líneas bien gruesas y planos. Como mencioné, el color en las páginas es mucho más estable y logra un gran contraste entre lo que vemos primero en Nueva Génesis y después en Apocalypse. En el primero vemos casi todos los colores posibles en el momento, hay muchísima diversidad, mientras que en el segundo podemos limitarlo básicamente a rojos, verdes y violetas. Un fuerte número introductivo. Tiene un buen ritmo a pesar de todo lo que se nos tira para tratar de atraparte de una. Orión, Highfather, Metron, los peones humanos por ponerles un nombre hasta que los conozcamos mejor. Y los oponentes Caliban y Darkseid específicamente. Se nos da un plano físico, por ponerlo así, del conflicto. Porque el emocional se lo guarda para la próxima. Acá te quiero hacer llamar la atención mostrándote todas las fichas y por qué están peleando. No sé qué más decir que no haya dicho a lo largo de todo este video. Es una muy fuerte introducción a la épica espacial de Jack Kirby. Y como página destacada del número, podría haber elegido cualquiera de las Splash, o El origen del cuarto mundo, o la presentación de Nueva Génesis, pero preferí elegir la última. Si bien no es la primera aparición de Darkseid, sí es la primera vez que aparece en nuestro canal, por lo menos en el viaje del héroe, pero probablemente sea la más impactante de sus primeras apariciones. Esta imagen fue replicada ilimitadamente cada vez que el personaje apareció en algún lado. Es uno de los villanos más épicos de la historia de los cómics. Es la maldad pura y lo podemos notar en esta ilustración. La mirada sin vida, sumado a la decisión de que es el único elemento de toda la ilustración que está coloreado. De fondo, vemos imágenes a descifrar a futuro en esta serie, dando esta sensación de que a pesar que sabemos que no, podrían estar tranquilamente en el infierno. Un largo video para nuestro regreso a la regularidad, que espero se aligere prontamente con la próxima, el cual es el segundo número de los nuevos dioses de Jack Kirby, titulado Oh Mortal Darkseid, donde haremos nuestro siguiente paso en el viaje del héroe. Hasta entonces. ¿Llegaste al final del video? ¿Eso quiere decir que probablemente te haya gustado o realmente lo odiaste? Cual sea tu razón, considera darle me gusta y suscribirte.
Esos 2 simples clics nos ayudan más de lo que puedan imaginar. Además, en la descripción encontrarán nuestras redes, donde pueden chequear nuestro propio fancomic sin fines de lucro. Así pueden juzgar si podemos hacer el camino en lugar de solo hablar de él, o hacernos pagar por hablar mal de tu cómic favorito criticando el nuestro. Dicha la obligatoria propaganda, a su izquierda hay una lista de reproducción de más capítulos de este personaje o equipo, y a su derecha de uno diferente. Pero lo más importante de todo, si les gustó lo que vieron, apoyen su tienda de cómics local. Apoyen el noveno arte que nos dio tantos maravillosos personajes. De las grandes compañías, independientes o nacionales, no se desperdicia el dinero cuando se trata de una buena historieta. Hasta la próxima.